Hebreo 12:2. Dice la palabra de Dios así. Hebreo 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz, menospreciando oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria al Señor. Estamos mirando cuántas personas que se cambian de iglesia en iglesia. Evangelistas, pastores. Cuando hablamos de pastores, son gente que ya están siendo preparados. Gloria al Señor, maestros. Gente que, entre comillas, tienen fundamento en el Evangelio. Gente ñoño, que no se le puede decir, no se le puede corregir, no se le puede hablar. Gente que quieren estar en el ministerio, pero cogiéndolo suave. Ellos no saben de persecuciones. Ellos no saben que Dios permite los procesos para que podamos aprender. Cuando una persona, tú tienes que aguantar presión, porque todo el creyente tiene que aprender a aguantar presión, porque el diablo te va a presionar. Dios te va a probar a través de la presión. Dios no te tienta, pero Dios prepara al creyente a través de un levantamiento. Cuando el pastor se levanta en contra de ti, cuando los diáconos están en contra de ti, el poder tuyo no depende del pastor ni de la posición que te pongan. Tú puedes estar en el último estado, y cuando Dios quiere ponerte en alto, Él te pone por encima de quien sea. Yo siempre tengo un lema, y siempre me baso en Proverbios 16:1, que dice: del hombre son las disposiciones de su corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El pastor o los diáconos, los líderes, cada cosa que ellos vayan a hacer, primero están sujetadas por Dios. Porque dice la palabra que ni las hojas de los árboles se mueven sino es por el poder de Dios. Entonces, hay gente que se embalan de la iglesia, que se van de la iglesia porque el pastor no le quiere dar oportunidad. Porque son los mismos líderes que todas las noches que dirigen. Oye, te voy a dar un consejo. Tú tienes que aprender a aguantar presión. Tú tienes que aprender a esperar en Dios. Porque cuando Dios se la coge contigo, van a tener que soltarte el púlpito. Van a tener que soltar la oportunidad. Porque es que esto no depende de que fulano está poniendo a fulano todos los días. No, es que no ha llegado tu tiempo. Tú tienes que esperar tu tiempo. Por eso es que hay evangelistas que no se congregan en iglesia. Por eso tú ves evangelistas predicando y no se congregan. Porque ellos quieren sujetarse ellos. Ellos no aguantan presión de nadie. Esos evangelistas que duran 1 mes y 2 meses sin congregarse en la congregación donde ellos viven, o sea, donde ellos viven, donde ellos se congregan, supuestamente, no van. No, que yo tengo 1 mes de actividad, y la iglesia. Dios, tú tienes una iglesia para congregarte. Varón, pero que yo me estoy congregando donde yo estoy, eso no es congregarse. Usted está llevando una palabra, pero Dios es ordenado. Porque hay mucha gente que están como chivos sin ley por ahí, que no se sujetan a pastor, no se sujetan a nadie. Ellos no participan de la iglesia donde se congregan. Ellos tienen una misión, y es que ellos, Dios me mandó y nadie me va a detener. Porque no se le pone bozal al buey que trilla. Oye, hay unos rebeldes por ahí que andan predicando
yo no sé qué unción es que tienen si no se sujetan al pastor. Si la palabra dice en Hebreos 13:17, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos darán cuenta. No es que tú no vayas a actividades, lo que pasa es que hay procesos que Dios te lo permite. Por ejemplo, hay gente que le tiran algo desde el altar y ellos no aguantan presión, ellos se van. Ellos dicen, y yo no me voy a congregar ahí porque es que a mí me están tirando puya. Es que esas pullas son las que te van a llevar al trono de la gracia. Porque a través de esa puya es que tú vas a aprender a caminar si tú eres espiritual. Porque cuando a ti te tiran desde el altar, Dios puede que estar permitiendo. Entonces tú no te puedes ir de una congregación sin Dios sacarte. Por eso es que yo no voy de acuerdo con muchos evangelistas, con muchos predicadores, que no se sujetan a nadie. Que si el pastor los retiene, ellos no le preguntan a Dios ni se meten con Dios para ver qué es lo que está pasando en el mundo espiritual. Yo siempre me refiero a un evangelista que yo escuché que su primera campaña era de 3 días y el pastor le retuvo la oportunidad y fue Dios que le habló. ¿Y sabe qué hizo ese evangelista? Ese evangelista se metió con Dios unos días antes de la campaña. Y cuando llegó el día de la campaña, en la tarde, se le apareció el pastor y le dijo, ya Dios me habló, vete. Porque es que hay gente que no se quiere sujetar, hay gente que no le gusta pasar proceso. Hay gente que quiere gobernarse. Ya porque yo soy maestro, ya el pastor sabe menos que yo. Ya porque yo soy evangelista, yo no puedo predicar en mi iglesia. Dios no me puede usar en la iglesia. Dios me mandó fue para yo ir a las naciones, para yo estar predicando en la calle, en diferentes lugares. Pero no me sujeto. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que tú estés en desobediencia. Evangelistas que no pagan diezmo de la ofrenda que le dan. Varón, pero es que eso, Dios me bendijo. Sí, pero de eso se paga diezmo también. Que voy a sacar un video del diezmo. Porque hay gente que quieren bendición de Dios. Y no es que tú vas a diezmar y vas a recibir y vas a esperar de que bendición de Dios. No, es que tú tienes que dar desinteresadamente. Entonces, tú tienes que preparar tu mente. Tú no puedes ir a la iglesia. Porque todo el que va por una guerra tiene que prepararse. Y todos los cultos que nosotros vamos una guerra. De ti depende si tú vienes con la victoria. Porque hay gente que vienen endemoniados de la iglesia. Van a la iglesia y vienen endemoniados. ¿Y cómo es esto? Si Dios se movió. Porque tú no estabas pendiente a lo que Dios te va a hablar. Tú tienes que estar pendiente al mensaje que Dios te va a hablar. No importa que hablen de ti, no importa que te tiren del altar, no importa de dónde te tiren, no importa que te llamen a cuenta. Tú tienes que entender que tú lo que tienes que escuchar es lo positivo. Porque la Biblia dice que lo oiga todo y que retenga lo bueno. Ahora no es que tú te vayas a ser el ignorante tampoco, porque cuando Dios jala a uno varias veces y le dicen la misma cosa es porque algo está caminando mal. Y nosotros no podemos irnos de iglesia por un proceso, o porque te tienen así, o porque te tienen estancado. Porque cuando Dios abre, dice la palabra, nadie cierra. Cuando Dios te vaya a elevar, oye, escucha bien, Dios te va a elevar por encima de los obstáculos. Porque es que a Dios nadie lo detiene. ¿Sabe qué sucedió? Cada vez que una persona intenta, oye, escucha bien, cada vez que una persona intenta tronchar el propósito de Dios, Dios lo elimina. ¿Qué pasó con Aarón? Moisés estaba hablando con él y duró un tiempo. ¿Y qué sucedió? Que Aarón se desesperó. Aarón desvió el propósito de Dios, lo quiso tronchar a través de su desesperación. Siendo él el sacerdote del momento,
cometió un error que le llevó a la muerte, porque con Dios nadie puede. Tú no puedes tronchar el propósito de Dios. Tú tienes que ser sabio como Gamaliel, que dijo, y si esta gente están siendo por Dios, están enviados por Dios, nadie lo va a detener, entonces nos vamos a encontrar nosotros peleando con Dios. Hay gente que no entiende eso. Y oiga quién era Caifás. Sí. Entonces, tú tienes que entender, que lo que Dios te permite. Mira qué pasó con Ananías y Zafira. Era un propósito de llevar alimento y todo. Murieron. ¿Qué sucedió? Gloria al Señor. Hay mucha gente que se levantaron. ¿Qué sucedió con Usa? Muerto. Porque es que el propósito de Dios nadie lo detiene. Cada persona que quiere interponerse. ¿Qué pasó con Coré? Que se metió, gloria al Señor, se interpuso para que Israel no avance. Dios lo mandó con todo y casa para el infierno. Porque nadie puede tronchar el propósito de Dios. Nadie puede tronchar el propósito de Dios. Entonces, yo te exhorto a ti que está viendo este video, que te afirmen los caminos de Dios. Cuando tú vayas para la iglesia, tú tienes que tener tu mentalidad. No, yo voy a escuchar la palabra de Dios. Yo no voy a escuchar voces negativas. La Biblia dice que escudriñe los espíritus, porque hay espíritus que se meten, porque los espíritus te persiguen y se entran de cuerpo en cuerpo para hacerte la guerra. Y hay espíritus que Dios lo permite para que te golpeen, para que tú despiertes. Entonces tú tienes que escudriñar los espíritus para ver si es Dios o es Satanás que te está zarandeando. Tú no puedes tomar decisiones sin antes Dios hablarte. Tú tienes que tomar una decisión después que Dios te hable. Porque durante tú estés pasando el crisol en esa iglesia, tú no puedes escaparte, tú no puedes irte, tomar decisión de irte sin Dios decirte, sin Dios hablarte. Ese hombre puede ser mundano, puede ser mundana, pero Dios que te envió a esa congregación, Él sabe con qué propósito. Y si tú detienes el propósito de Dios, tú vas a tener consecuencias y vas a tener problemas. Porque es que nadie puede romper el propósito de Dios. Entonces tú tienes que tener tus ojos puestos en Dios, para cuando te llegue el proceso tú puedes aguantar. Aguanta presión, porque Dios te va a probar. Cada palabra que tú dices, Dios te va a probar. Dios te va a meter en el fuego, porque tú tienes que ser probado. Entonces, hermano, hay muchas cosas que pasan en las congregaciones, pero hay gente que no aguanta. Hay gente que son ñoños, que no le gustan pasar el proceso, no le gusta que lo retengan. Del hombre la disposición de su corazón, pero dice Jehová que Él es la respuesta de la lengua. Si a ti te tienen sentado, estando tú activo, estate tranquilo que llegará tu tiempo. Llegará un tiempo que tú vas a ser el hombre del momento, la mujer del momento, porque todo tiene su tiempo. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo. En Proverbio habla de que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Hay gente que toman decisiones y es para su propia muerte. Tú sabes la gente que yo he visto cambiarse de congregaciones, y cuando llegan a las otras congregaciones duran un tiempo y son diferentes, totalmente se parece impío o impía, porque lo que querían era zapateársele a la doctrina, zapateársele al proceso, porque no le gustan aguantar presión. Esas son gente cobarde, que dice la palabra en Apocalipsis 21:8 que tendrán su parte.
por ser cobarde, porque Dios te ha mandado a ti a soportar. Si es como cristiano, tú tienes que aprender a soportar. Tú tienes que aprender a aguantar, porque Dios te va a dar la salida. Dios no te mete en una puerta sin salida, porque Dios todo lo que hace con un propósito para llevarlo a cabo. Entonces, si tú rompes el propósito de Dios, tú tendrás consecuencia. Tú tendrás consecuencia, porque para Dios, oye, Dios se la sabe toda y Dios sabe por qué te mete ahí. Dios sabe por qué te mete en el proceso. Dios sabe por qué te mete en la rueda. Recuérdate Job. Dios le dijo a Satanás, Dios le dijo, ve, tócalo, pero no toques su alma. Porque Dios sabía, Dios conocía quién era Job. Dios tenía confianza en Job. ¿Podrá Dios tener confianza en ti de soportar como Job? Entonces, Dios te hace el llamado para que tú aguante presión, para que tu mente, cuando tú llegas a la iglesia, sea escuchar lo de Dios y lo negativo desecharlo. Recuérdate que la palabra dice que es necesario que la cizaña y el trigo estén juntos. Entonces tú no puedes creer que los pastores son perfectos, que los diáconos son perfectos, que la gente son perfectas, porque algún fallo tiene. Por eso están ahí en la iglesia tratando de servirle a Dios como cualquiera. No lo juzgue. Analiza tu vida para que tú puedas entender el propósito de Dios en tu vida. Así que te dejo con esta palabra. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y no te arrepentirás. Verás que cuando pongas los ojos puestos en Jesús, vas a caminar diferente y va a ser diferente. Así que yo te dejo con esta palabra. Dios te bendiga, tu hermano Héctor David. Dios te bendiga, Dios te guarde.